En esta ocasión voy a platicar con ustedes sobre la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023. Como sabemos, el paquete económico se compone de 4 documentos principales que son los criterios de política económica, la Ley de Ingresos, el presupuesto de egresos y la miscelánea fiscal. Sin embargo, ahorita el eje rector del gobierno federal es precisamente la no creación de nuevos impuestos y los impuestos ya existentes no generar un aumento en sus tasas. Entonces vamos a analizar de manera breve y comentada la Ley de Ingresos que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 14 de noviembre de este año. Veamos entonces que las principales variables del marco macroeconómico pues son estas que les estoy mostrando ahorita en pantalla, en donde hacemos un comparativo de lo que es el ejercicio 2022 confrontado con 2023. Estos son algunos aspectos que podemos ver, en donde vemos un tema del Producto Interno Bruto, que es el primer renglón, donde hay una disminución de 1.1, vemos una inflación que se marca más o menos una diferencia del 5.88% y así sucesivamente en otros renglones. Sin embargo, la parte que nos interesa comentar es que la Ley de Ingresos contempla que se prevé el Estado mexicano tener 8.299.647 millones de pesos de ingresos durante el 2023. Esta cantidad se compone a través de ingresos tributarios y de ingresos no tributarios. Como podemos ver en esta lámina, obviamente los ingresos tributarios son mayores. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad fiscal va a estar muy activa. Y ahorita vamos a platicar de esa situación conforme vayamos avanzando en el desarrollo de este tema. Miren, lo que vienen siendo los ingresos tributarios, aquí podemos ver varios renglones que conforman estos ingresos tributarios. Pueden ustedes ver que después de ahora de la pandemia que se ha activado nuevamente la actividad económica, vemos que se prevé un aumento en el impuesto sobre la renta del 21.15%. Esto obedece y va a tener dos vertientes. Una, porque hay mayor actividad para las empresas y esto representa que van a tener mayores ingresos, que es lo que grava el impuesto sobre la renta. Y luego en el IVA, por la misma situación, pues habrá más consumo. Entonces por eso también tenemos un incremento del 16.94. Pero esto no marca la diferencia para poder completar los ingresos que se prevé tener para 2023, la Federación. Ustedes pueden ver que en este recuadro que está marcado, los accesorios de impuestos representan el 41.42%. Es verdaderamente alto, es el porcentaje más alto de la tabla. Y entonces, pues vamos a analizarlo de la siguiente manera. ¿Cómo va a obtener este recurso el gobierno federal? Bueno, ahorita lo vamos a platicar cómo se va a obtener a través del Servicio de Administración Tributaria. Miren, en la página anterior, en la lámina anterior, estábamos viendo que se van a obtener estos ingresos accesorios de los impuestos y vamos a ver qué son los accesorios. El Código Fiscal de la Federación, en su artículo 2, en el último párrafo, nos dice que los accesorios se componen de los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y las indemnizaciones a que se refiere el artículo 21 del mismo código. ¿Qué son estas indemnizaciones? No son otra cosa más que lo que conocemos como los recargos o los intereses que se pagan como indemnización al fisco federal por pagos hechos fuera del plazo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como bien sabemos, por un tema legal no se puede cobrar
un impuesto o una cantidad que no esté reflejada en ley. Para ello, estos recargos se contemplan en el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación, que nos dice, la fracción primera, que los recargos por prórroga serán del 0.98%. Pero este artículo 8 lo vamos a vincular con el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, que nos dice, el artículo 21, que la tasa de recargos para cada uno de los meses por mora será la que resulte de incrementar en un 50% a la que mediante ley fije anualmente el Congreso de la Unión. Ya lo vimos, ya se fijó en la Ley de Ingresos. Entonces, para quienes están acostumbrados a hacer los cálculos mensuales cuando no se pagan a tiempo las contribuciones y vemos que los recargos mensuales son de 1.47, la explicación, me voy a regresar a la lámina anterior, son el 0.98% más el 50% que establece el artículo 2, nos da un 1.47. ¿Por qué me refiero a esta situación? Porque lo que quiero reflejar a nuestra audiencia es que se vea el impacto financiero por el hecho de no cumplir a tiempo con las obligaciones fiscales. Miren, vamos a anualizar nuestras cantidades. Tenemos el 1.47% de recargos mensuales y lo vamos a elevar a 12 meses, que nos da un total del 17.64% anual, en función únicamente de recargos. Nosotros a estos recargos le sumamos de manera conservadora una inflación del 7.6%, tenemos un resultado de un 25.24%. ¿Qué quiere decir? Que solamente por inflación y recargos, el contribuyente va a pagar un 25% más de su crédito fiscal, es decir, del impuesto original que debió haber pagado en tiempo y forma. ¿Bien? Entonces, voy a hacer una pausa hasta aquí, si me pueden quitar tantito esta lámina, por favor. Entonces, ¿cuál es el músculo que se va a utilizar para que la autoridad pueda cobrar estos accesorios para poder cumplir con los ingresos que se tienen proyectados para 2023? Vean ustedes, si no hay aumento de nuevos impuestos ni tampoco hay aumento de tasas, la autoridad va a trabajar a través de lo que se llama la recaudación secundaria. ¿Y qué es la recaudación secundaria? Es voltear los ojos a detectar aquellos contribuyentes que no han declarado correctamente, que han tenido errores, y aquellos otros contribuyentes que están omisos en el cumplimiento de sus declaraciones. De tal suerte que aunque haya contribuyentes que sí cumplan, a veces no se cumple como debe de ser. Y aquí quiero hacer un comentario. A través de que los sistemas tecnológicos del Servicio de Administración Tributaria van siendo cada vez mayores, más sofisticados y tienen una cobertura más amplia para poder conocer el comportamiento de los contribuyentes, por ende, se tienen que acabar aquellas prácticas donde a veces se escuchaba decir, pues es que yo así lo he venido haciendo, es que así acostumbro a hacerlo. Es que aunque tenga 100 pesos o me hayan resultado 100 pesos a pagar, pues yo nada más voy a pagar 60 para que se vea un pago de 60 pesos y que vean que hay voluntad. Eso yo creo que ya se está acabando o está por acabarse pronto, porque la autoridad ya detecta inmediatamente todas esas diferencias y es lo que va a combatir. ¿Cómo lo combate? Miren, el Servicio de Administración Tributaria tiene diferentes áreas, se llaman administraciones, pero 3 de estas administraciones
que tiene el Servicio de Administración Tributaria, que tienen meta de recaudación. Los voy a mencionar conforme a las actividades que realizan. Por decir, el área de servicios al contribuyente se dedica a la vigilancia a grandes empleadores, sueldos, salarios y asimilables. Ellos van a requerir a aquellos contribuyentes que tengan a los empleadores y pues platicar con ellos de acuerdo a que si no están cumpliendo correctamente con sus obligaciones. Posteriormente está la administración de recaudación. Ellos se encargan de los programas de vigilancia profunda y actualmente de emitir las cartas de invitación vía buzón tributario. Y la otra administración que puedo comentarles que es el músculo más grande que tiene el Servicio de Administración Tributaria, pues es auditoría fiscal. Y auditoría fiscal, pues va a ejercer sus facultades conforme a lo que establecen las facultades que están en el artículo 42 del Código. Entre estas facultades podemos mencionar, que son varias, nada más voy a, de manera enunciativa, a señalar algunas, que son las revisiones de gabinete, que son auditorías, pero que se llevan en el interior de las oficinas de la autoridad fiscal. Las visitas domiciliarias, que esto es que se va al domicilio del contribuyente. Las revisiones de los dictámenes fiscales por contador público inscrito. Las revisiones electrónicas. Todas estas son auditorías que lleva a cabo esta administración en el ámbito de sus facultades. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que si el año pasado veíamos que de repente estaba inundado de cartas de invitación hacia muchos contribuyentes pidiéndoles que regularizaran su situación fiscal porque la autoridad ya había detectado algunos errores o algunas omisiones. Quiero decirles que para este año la autoridad pues va a superar récord en actos de fiscalización, llámese únicamente en invitaciones, que son actos amables, en donde no hay multas, sino se le está diciendo al contribuyente, oye, te detecté esto, corrígelo. O actos profundos, en donde ya entra el área de auditoría fiscal, y entonces determinan diferencias, el impuesto, la actualización, los recargos, las multas. Si no hay autocorrección, pues se iría también por el procedimiento administrativo de ejecución, y que esto, como lo acabamos de leer hace un momento, está contemplado en el artículo 2 de dicho código. Entonces, la autoridad lo que está haciendo es que la recaudación se va a hacer en función a los que ya existen, a los contribuyentes que ya existen. No quiere decir que siempre se esté tocando y molestando a los mismos. Aunque la percepción es esta, y la percepción de riesgo está, y debemos tenerla presente, que va a estar todo el ejercicio 23 por parte de la autoridad fiscal, en cualquiera de sus administraciones, en cualquier cosa que vaya a solicitar de información. La recomendación es que se acerquen a sus contadores para evitar los actos de molestia y se pueda cumplir de manera oportuna con las obligaciones fiscales. La autoridad ya no se le puede mentir de cuánto se facturó. Anteriormente, nada más como un antecedente, ahora sí que histórico, hasta antes del 2014, la autoridad conocía de las facturas por ingresos y por gastos hasta que tenía acceso a la contabilidad del contribuyente mediante un acto de fiscalización, una visita domiciliaria o una revisión de gabinete. Hoy no. Hoy, desde el momento en que se timbra el comprobante fiscal, la autoridad ya tiene conocimiento
de cuántos comprobantes fiscales digitales se han timbrado, por qué montos, con qué clientes. Entonces, de esta manera, quiero decirles que es como se va a trabajar este año. Sin embargo, ahora, por los números que muestra el SAT, pues ha habido un incremento en el universo de contribuyentes que se han inscrito, pero principalmente en este nuevo régimen, que es el régimen simplificado. Bien, pues entonces vamos a continuar. Si me ponen por favor nuevamente la lámina. Vean, ahora, por lo que se refiere a los ingresos no tributarios, el porcentaje más alto lo tenemos en los ingresos derivados de financiamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que los ingresos que va a obtener el Estado para 2023 ahora van a provenir de la deuda interna. No va a haber financiamiento al exterior, sino va a ser de la deuda interna y de otros financiamientos. Aquí les muestro unas gráficas para que podamos tener una idea ya en cifras entre los ingresos tributarios que teníamos para el ejercicio que tuvimos en el 22 en relación con los del 23, y aquí vemos cómo la barra azul, que es la del año que estamos platicando, pues está por arriba. Eso lo convertimos a cifras y aquí estamos viendo el comparativo de las cifras en los ingresos tributarios de 22 en relación con el ejercicio 23. Misma situación con los ingresos no tributarios. Aquí podemos ver que los ingresos no tributarios para 2023 superan por bastante a los ingresos del 2022. Miren, dentro de la ley de ingresos de la Federación, ha habido algunas modificaciones. Una de ellas es la que establece el artículo 21, que esta va directamente a los ahorradores. ¿En dónde impacta? Anteriormente se hacía una retención anual del impuesto sobre la renta a los ahorradores del 0.08%. Para 2023, ahora esta retención será del 0.15%, prácticamente el doble para los ahorradores. Luego, otra situación que vale la pena platicar es la que establece de la misma ley, ingresos de la Federación, el artículo 24, en donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará un estudio de la relación ingreso-gasto que muestren ciertos sectores con la misma actividad, pero respecto del ingreso de las familias y la contribución de estas familias a los distintos impuestos o derechos que se paguen, tanto federales, estatales y municipales. Obviamente, este estudio pues va a tener sus implicaciones porque se está tratando de manera, puede ser muy prudente en el comentario, la parte de la equidad. Es decir, hay que ver a qué sectores se va a hacer el estudio, ciertos sectores familiares, socioeconómicos, de unas áreas y de otras áreas, y esto marcará la pauta para después poder proyectar cuántos serán los aumentos que podrá prever la Federación en función también a la Ley de Coordinación Fiscal de aquellos impuestos que cobran las entidades federativas o los municipios y que serán administrados por estas. Hay un artículo 8º transitorio en la misma ley, en donde nos dice que para el ejercicio 2023, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT, que como sabemos es el órgano desconcentrado de la Secretaría, deberá publicar unos estudios sobre la evasión fiscal en México. Estos estudios van a tener participación
tanto de académicos prestigiados del país como extranjeros. Eso tiene una doble finalidad. Recordemos que México forma parte de la OCDE y entonces la OCDE mide también el nivel de evasión fiscal que tiene cada país. En el tema de México, los indicadores que lo van calificando se van en 3 bloques. Uno va en función a la recaudación de los impuestos en su primer bloque. El segundo bloque que califica la OCDE son las contribuciones que se pagan a la seguridad social. Y el último bloque, que es en donde el Estado mexicano, la Federación, reporta más debilidad, es lo que cobran las entidades federativas. Porque recordemos que las entidades federativas, a través de la Ley de Coordinación Fiscal, tienen facultades para poder cobrar impuestos federales a través de los convenios de colaboración administrativas firmados entre la Secretaría de Hacienda y dichas entidades. Sin embargo, aquí a veces hay, podríamos decir, un poco de falta de comunicación, o no sé cómo decirlo, en donde únicamente algunos estados solamente están esperando que les lleguen sus partidas por el ramo 28 o por el ramo 33 de las participaciones federales, cuando tienen facultades para obtener y generar sus propios recursos y no depender tanto de la federación en el envío del dinero por estos ramos que les acabo de comentar. Bien, entonces, para poder ya ir dándole más idea a todo esto que estamos platicando, como las entidades federativas también tienen sus secretarías de finanzas, pues entonces con la coordinación fiscal entre la federación y las entidades, pues se espera que los actos se vayan a disparar. Sin embargo, el gobierno federal tiene bastantes instrumentos precisamente para poder llevar a cabo estos actos. Esto es lo que comprende la parte de los ingresos, y esta es la parte en donde el músculo de la autoridad va a funcionar. Por mi parte, les agradezco mucho su atención y